pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos San Juan del Instituto La Nueva Esperanza. En esta mañana quiero compartir una reflexión, un pensamiento con ustedes y quiero que vayamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 4. Libro de Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña oración en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por tus bendiciones, Señor. Y en este momento, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que tu palabra venga a retarnos, que tu palabra venga a ministrar nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta mañana quiero compartir de estos 4 versículos. Vemos varias acciones que se llevan a cabo, pero quiero que notemos cierta acción de la vida de Moisés. Moisés ya tenía su vida. Versículo 1 nos dice que él ya estaba casado, ya tenía un trabajo, estaba cuidando las ovejas de su suegro, él ya estaba en su rutina. Pero algo pasó. Hubo una manifestación de parte de Dios que aquí Moisés lo inquietó. Y fíjate lo que dice el versículo 4, la primera parte, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. En esta mañana, si queremos ponerle tema a esta reflexión, quiero ponerle el tema de ir más allá para ver la gloria de Dios. Ir más allá para ver la gloria de Dios. En muchas ocasiones, o más bien todo el tiempo, queremos ver la gloria de Dios. Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, que Dios haga grandes cosas. Tal vez como pastores queremos que cuando estemos hablando, estemos enseñando, orando, sea la manifestación de Dios, que Dios se mueva de una manera increíble. Y creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros. Pero todos queremos ver la gloria. Pero podríamos decir, son pocos los seres humanos cristianos, hijos de Dios, que hacemos el esfuerzo para que la gloria de Dios se manifieste. No me malentiendas, no estoy diciendo que estás haciendo el trabajo mal o yo lo estoy haciendo mal, pero te quiero llevar a una acción que hizo Moisés aquí. Fíjate lo que dice aquí. Dice la palabra que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. La primera cosa que quiero tocar acerca de este tema de ir más allá para ver la gloria de Dios es acerca de cómo nosotros nos conformamos. Ese es el primer punto de esta reflexión. ¿Cómo nos conformamos? Fíjate, cuando hablamos de una zona de confort, hablamos de una rutina, hablamos de cosas que conocemos. Nosotros, en nuestra manera de pensar como seres humanos, pues nos gusta estar en lugares que conocemos, nos gusta hacer las cosas que ya estamos acostumbrados a hacer, porque eso trae una cierta seguridad en nuestras vidas, no hay preocupación, sabemos lo que va a ocurrir, sabemos qué es el paso 1, qué es el paso 2 y todo lo demás, ya tenemos una rutina. Casi por lo regular, como seres humanos, somos muy dados a la rutina, y somos muy dados precisamente a hacer lo mismo siempre, porque eso a veces trae una cierta seguridad en nuestras vidas.
Fíjate la vida de Moisés, versículo 1. Moisés ya tenía su rutina, ya tenía su vida, ya tenía todo. O sea, él ya tenía todo organizado. Ya tenía, dice, los habla, pues obviamente estaba casado y cuidaba las ovejas de su suegro. A través del desierto las llevó hasta llegar al monte de Dios. O sea, Moisés ya estaba en su vida, en su zona de confort, en sus cosas que pues sabía que le traía seguridad. Sabes, en muchas ocasiones nosotros nos gusta estar en una zona de confort. No queremos hacer cosas más grandes. Queremos que Dios se manifieste, pero no queremos salir de nuestra zona de confort. Moisés, capítulo 3 de Éxodo, versículo 1, nos habla y nos describe cuál era la zona de confort. Y aquí la podemos ver que él ya tenía su vida. Sin embargo, Moisés, versículo 4, dice la Biblia que cuando vio Dios, Jehová, que iba a ver, entonces le llamó. Fíjate bien, muchos de nosotros tenemos nuestra rutina, tenemos nuestra forma de ser, pero cuando salimos de eso, es cuando Dios se manifiesta. Cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando salimos de nuestra rutina, es cuando Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Mira, hay una frase o una oración que quiero dejar en tu mente. Dice, cuando tú haces cosas fuera de lo normal para Él, hablando de Dios, Él va a hacer cosas sobrenaturales en ti. Y es una realidad. Nosotros queremos que Dios haga grandes cosas, pero a veces nosotros nos quedamos en una zona de confort. Moisés, la Biblia es muy clara y es ahí donde los quiero llevar en el versículo 4. La Biblia dice, viendo Jehová que él iba a ver. O sea, cuando Moisés se salió de su zona de confort, hizo Dios. Lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Por qué lo llamó Dios? Porque pues Dios ya tenía el plan con la vida de Moisés, pero aquí podemos ver esta parte, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Cuando Moisés salió de su zona de confort, es cuando Dios vino al encuentro. Capítulo 3 sabemos que es el llamado de la vida de Moisés y de ahí en adelante sabemos que este hombre fue usado grandemente para liberar al pueblo de Israel de Egipto y todo lo demás. Pero ¿cuál fue el motivo? Fue más allá. Ir más allá para ver la gloria de Dios. Moisés ya tenía una rutina, ya tenía todo. A través de la Biblia podemos encontrar personajes que fueron más allá y vieron la gloria de Dios. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia nos habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 26 al 28. Nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre, un pasaje muy conocido. Esta mujer tenía 12 años padeciendo este flujo de sangre y en vez de mejorar le iba de mal en peor. Pero dice el versículo 27 ahí del Evangelio de Marcos, dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer fue más allá para ver la gloria de Dios. Versículo 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, por detrás entre la multitud y tocó su mano. Esta mujer no se conformó que a Jesús pues no lo podían tocar porque había una multitud alrededor de él. Sin embargo, ella salió, hizo un esfuerzo. Conocemos la historia. Dios obró, esta mujer fue sana. ¿Por qué razón? Porque fue más allá para ver la gloria de Dios. David, podríamos hablar en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, cuando retó a Goliat. O sea, todos los demás soldados pues le tenían miedo. Sin embargo,
David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero David le dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David fue más allá, no se quedó bajo la mentalidad de todos los soldados de Israel. Él fue más allá y todos sabemos la historia. David vence a Goliat, una historia que hemos escuchado desde niños. Y es aquí donde podemos ver cómo Dios se manifiesta cuando tú vas más allá. Cuando tú haces un esfuerzo a buscar más de Dios, a meterte más con Dios. En muchas ocasiones, como feligreses, tenemos una rutina. Yo voy los domingos y nada más. O yo voy tal vez días y nada más. Y nos manejamos en esa zona de confort. La misma zona de confort que tenía Moisés en el capítulo 3, versículo 1. Él tenía su trabajo y ahí. Pero ¿por qué Dios se manifestó en su vida? ¿Por qué Él fue más allá para ver la gloria de Dios? Dice la Biblia claramente, y lo vuelvo a remarcar, versículo 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Porque Él fue más allá y Dios se manifestó. Cuando nos quedamos en una zona de confort, hermanos, podemos correr peligros, a enfriarnos, o a simplemente quedarnos estancados espiritualmente. Te puedo poner un ejemplo de personas que se quedaron en una zona de confort. La Biblia nos habla de un joven rico en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 22 y 23. Cuando un joven le dijo, he guardado la ley y todo lo demás. Y Jesús le responde, versículo 22 del capítulo 18 de Lucas, dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Versículo 23, entonces él oyendo esto se puso triste porque era muy rico. No quiso ir más allá, se quedó en su zona. Y en muchas ocasiones así somos nosotros. Nos quedamos, no nos queremos esforzar, queremos que Dios haga grandes cosas, pero nosotros no queremos esforzarnos. Tal vez ya tenemos nuestro tiempo de oración, tal vez ya tenemos nuestro tiempo de lectura y no queremos ir más allá. Y está bien, qué bueno que oramos a Dios. Pero si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir más allá para ver su gloria. Este joven rico dijo, pues mejor me quedo aquí. Otro pasaje que pudiéramos tocar brevemente, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos habla de una ramera que los sacerdotes venían y le decían, Señor, pues la ley dice esto, y querían matarla. Que la Biblia nos da una clave. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7 nada más. Dice la Biblia, y como insistieron en preguntarle, hoy les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, los sacerdotes tenían la piedra, ya estaban a punto de matar a la ramera, y le estaban diciendo a Jesucristo para que Jesucristo les diera luz verde. La respuesta de Jesucristo muy sabiamente le dijo, ok, si tú tienes libre de pecado, si no hay falla en ti, arrójala. Y dice la Biblia, si tú sigues leyendo, que nadie le tiró una piedra. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Se fueron. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos caer bajo esa actitud del sacerdote. En vez de cambiar, preferimos hacernos de la vista gorda. Preferimos mantenernos en nuestra zona de confort. Preferimos estar allí nada más. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir más allá. Hermano, querido hermano, yo te quiero animar en esta mañana. Dios tiene grandes planes para tu vida.
Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Pero tú y yo tenemos que tomar esa misma actitud de Moisés. Ir más allá para ver su gloria. Moisés vio la gloria de Dios y toda la historia que este hombre, o se habla de este hombre, todo porque fue más allá para ver la gloria de Dios. Yo sé, hermano, que tú y yo queremos ver la gloria de Dios. Y Dios se quiere manifestar a través de tu vida, a través de mi vida. Pero la clave está en que tú y yo tenemos que ir más allá para ver la gloria de Dios. Este es el pensamiento y la reflexión que quiero dejar en tu corazón. Te quiero animar que tú y yo vayamos más allá para poder ver su gloria. Oremos en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. Yo te pido por cada una de las personas que está escuchando, Señor, que tú vengas a nuestras vidas a retarnos, Señor, a incomodarnos, para ir más allá, para poder ver tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos, porque a veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos quitan tiempo, o simplemente la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, para tomar esa acción como Moisés, ir más allá para ver tu gloria. Padre, en ese momento yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú con ellos en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Fíjate bien. Muchos de nosotros tenemos nuestra rutina, tenemos nuestra forma de ser, pero cuando salimos de eso, es cuando Dios se manifiesta. Cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando salimos de nuestra rutina, es cuando Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Mira, hay una frase o una oración que quiero dejar en tu mente. Dice, cuando tú haces cosas fuera de lo normal para Él, hablando de Dios, Él va a hacer cosas sobrenaturales en ti. Y es una realidad. Nosotros queremos que Dios haga grandes cosas, pero a veces nosotros nos quedamos en una zona de confort. Moisés, la Biblia es muy clara y es ahí donde los quiero llevar. En el versículo 4 dice, la Biblia dice, viendo Jehová que él iba a ver. O sea, cuando Moisés se salió de su zona de confort, hizo Dios. Lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Por qué lo llamó Dios? Porque pues Dios ya tenía el plan con la vida de Moisés. Pero aquí podemos ver esta parte, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Cuando Moisés salió de su zona de confort, es cuando Dios vino al encuentro. Capítulo 3 sabemos que es el llamado de la vida de Moisés y de ahí en adelante sabemos que este hombre fue usado grandemente para liberar al pueblo de Israel de Egipto y todo lo demás. Pero ¿cuál fue el motivo? Fue más allá. Ir más allá para ver la gloria de Dios. Moisés ya tenía una rutina, ya tenía todo. A través de la Biblia podemos encontrar personajes que fueron más allá y vieron la gloria de Dios. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia nos habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 26 al 28. Nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre, un pasaje muy conocido. Esta mujer tenía 12 años padeciendo este flujo de sangre y en vez de mejorar le iba de mal en peor. Pero dice el versículo 27 ahí del Evangelio de Marcos, dice que cuando oyó hablar
de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer fue más allá para ver la gloria de Dios. Versículo 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer no se conformó que a Jesús pues no lo podían tocar porque había una multitud alrededor de él. Sin embargo, ella salió, hizo un esfuerzo. Conocemos la historia. Dios obró, esta mujer fue sana. ¿Por qué razón? Porque fue más allá para ver la gloria de Dios. David, podríamos hablar en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, cuando retó a Goliat. O sea, todos los demás soldados pues le tenían miedo. Sin embargo, David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero David le dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David fue más allá, no se quedó bajo la mentalidad de todos los soldados de Israel. Él fue más allá y todos sabemos la historia. David vence a Goliat, una historia que hemos escuchado desde niños. Y es aquí donde podemos ver cómo Dios se manifiesta cuando tú vas más allá. Cuando tú haces un esfuerzo a buscar más de Dios, a meterte más con Dios. En muchas ocasiones, como feligreses, tenemos una rutina. Yo voy los domingos y nada más. O yo voy tal vez días y nada más. Y nos manejamos en esa zona de confort. La misma zona de confort que tenía Moisés en el capítulo 3, versículo 1. Él tenía su trabajo y ahí. Pero ¿por qué Dios se manifestó en su vida? ¿Por qué Él fue más allá para ver la gloria de Dios? Dice la Biblia claramente, y lo vuelvo a remarcar, versículo 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Porque Él fue más allá y Dios se manifestó. Cuando nos quedamos en una zona de confort, hermanos, podemos correr peligros a enfriarnos o a simplemente quedarnos estancados espiritualmente. Te puedo poner un ejemplo de personas que se quedaron en una zona de confort. La Biblia nos habla de un joven rico en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 22 y 23. Cuando un joven le dijo, he guardado la ley y todo lo demás. Y Jesús le responde, versículo 22 del capítulo 18 de Lucas, dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Versículo 23, entonces él oyendo esto se puso triste porque era muy rico. No quiso ir más allá, se quedó en su zona. Y en muchas ocasiones así somos nosotros. Nos quedamos, no nos queremos esforzar, queremos que Dios haga grandes cosas, pero nosotros no queremos esforzarnos. Tal vez ya tenemos nuestro tiempo de oración, tal vez ya tenemos nuestro tiempo de lectura y no queremos ir más allá. Y está bien, qué bueno que oramos a Dios. Pero si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir más allá para ver su gloria. Este joven rico dijo, pues mejor me quedo aquí. Otro pasaje que pudiéramos tocar brevemente, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos habla de una ramera que los sacerdotes venían y le decían, Señor, pues la ley dice esto, y querían matarla. La Biblia nos da una clave. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7 nada más. Dice la Biblia, y como insistieron en preguntarle, hoy les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, los sacerdotes tenían la piedra
Ya estaban a punto de matar la ramera. Y le estaban diciendo a Jesucristo para que Jesucristo les diera luz verde. La respuesta de Jesucristo muy sabiamente le dijo, ok, si tú tienes libre de pecado, si no hay falla en ti, arrójala. Y dice la Biblia, si tú sigues leyendo, que nadie le tiró una piedra. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Se fueron. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos caer bajo esa actitud del sacerdote. En vez de cambiar, preferimos hacernos de la vista gorda. Preferimos mantenernos en nuestra zona de confort. Preferimos estar ahí nada más. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir más allá. Hermano, querido hermano, yo te quiero animar en esta mañana. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Pero tú y yo tenemos que tomar esa misma actitud de Moisés. Ir más allá para ver su gloria. Moisés vio la gloria de Dios y toda la historia que este hombre, o se habla de este hombre, todo porque fue más allá para ver la gloria de Dios. Yo sé, hermano, que tú y yo queremos ver la gloria de Dios. Y Dios se quiere manifestar a través de tu vida, a través de mi vida. Pero la clave está en que tú y yo tenemos que ir más allá para ver la gloria de Dios. Este es el pensamiento y la reflexión que quiero dejar en tu corazón. Te quiero animar que tú y yo vayamos más allá para poder ver su gloria. Oremos en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. Yo te pido por cada una de las personas que está escuchando, Señor, que tú vengas a nuestras vidas a retarnos, Señor, a incomodarnos, para ir más allá, para poder ver tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos, porque a veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos quitan tiempo, o simplemente la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, para tomar esa acción como Moisés, ir más allá para ver tu gloria. Padre, en ese momento yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú con ellos en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Cómo Dios se manifiesta cuando tú vas más allá? Cuando tú haces un esfuerzo a buscar más de Dios, a meterte más con Dios. En muchas ocasiones, como feligreses, tenemos una rutina. Yo voy los domingos y nada más. O yo voy tal vez días y nada más. Y nos manejamos en esa zona de confort. La misma zona de confort que tenía Moisés en el capítulo 3, versículo 1. Él tenía su trabajo y ahí. Pero ¿por qué Dios se manifestó en su vida? ¿Por qué Él fue más allá para ver la gloria de Dios? Dice la Biblia claramente, y lo vuelvo a remarcar, versículo 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Porque Él fue más allá y Dios se manifestó. Cuando nos quedamos en una zona de confort, hermanos, podemos correr peligros, a enfriarnos, o a simplemente quedarnos estancados espiritualmente. Te puedo poner un ejemplo de personas que se quedaron en una zona de confort. La Biblia nos habla de un joven rico en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 22 y 23.
Cuando un joven le dijo, he guardado la ley y todo lo demás, y Jesús le responde, versículo 22 del capítulo 18 de Lucas, dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 23, entonces él oyendo esto se puso triste, porque era muy rico. No quiso ir más allá, se quedó en su zona. Y en muchas ocasiones así somos nosotros. Nos quedamos, no nos queremos esforzar, queremos que Dios haga grandes cosas, pero nosotros no queremos esforzarnos. Tal vez ya tenemos nuestro tiempo de oración, tal vez ya tenemos nuestro tiempo de lectura y no queremos ir más allá. Y está bien, qué bueno que oramos a Dios. Pero si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir más allá para ver su gloria. Este joven rico dijo, pues mejor me quedo aquí. Otro pasaje que pudiéramos tocar brevemente, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos habla de una ramera que los sacerdotes venían y le decían, Señor, pues la ley dice esto, y querían matarla. La Biblia nos da una clave, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7 nada más. Dice la Biblia, y como insistieron en preguntarle, hoy les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, los sacerdotes tenían la piedra, ya estaban a punto de matar a la ramera, y le estaban diciendo a Jesucristo para que Jesucristo les diera luz verde. La respuesta de Jesucristo muy sabiamente le dijo, ok, si tú tienes libre de pecado, si no hay falla en ti, arrójala. Y dice la Biblia, si tú sigues leyendo, que nadie le tiró una piedra. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Se fueron. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos caer bajo esa actitud del sacerdote. En vez de cambiar, preferimos hacernos de la vista gorda. Preferimos mantenernos en nuestra zona de confort. Preferimos estar ahí nada más. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir más allá. Hermano, querido hermano, yo te quiero animar en esta mañana. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Pero tú y yo tenemos que tomar esa misma actitud de Moisés. Ir más allá para ver su gloria. Moisés vio la gloria de Dios y toda la historia que este hombre, o se habla de este hombre, todo porque fue más allá para ver la gloria de Dios. Yo sé, hermano, que tú y yo queremos ver la gloria de Dios. Y Dios se quiere manifestar a través de tu vida, a través de mi vida. Pero la clave está en que tú y yo tenemos que ir más allá para ver la gloria de Dios. Este es el pensamiento y la reflexión que quiero dejar en tu corazón. Te quiero animar que tú y yo vayamos más allá para poder ver su gloria. Oremos en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. Yo te pido por cada una de las personas que está escuchando, Señor, que tú vengas a nuestras vidas a retarnos, Señor, a incomodarnos, para ir más allá, para poder ver tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos, porque a veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos quitan tiempo, o simplemente la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, para tomar esa acción como Moisés, ir más allá para ver tu gloria. Padre, en ese momento yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú con ellos en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sacerdotes venían y le decían, Señor, pues la ley dice esto. Y querían matarla. Que la Biblia nos da una clave. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7 nada más. Dice la Biblia, y como insistieron en preguntarle, hoy les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, los sacerdotes tenían la piedra, ya estaban a punto de matar la ramera, y le estaban diciendo a Jesucristo para que Jesucristo les diera luz verde. La respuesta de Jesucristo muy sabiamente le dijo, ok, si tú tienes libre de pecado, si no hay falla en ti, arrójala. Y dice la Biblia, si tú sigues leyendo, que nadie le tiró una piedra. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Se fueron. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos caer bajo esa actitud del sacerdote. En vez de cambiar, preferimos hacernos de la vista gorda. Preferimos mantenernos en nuestra zona de confort. Preferimos estar ahí nada más. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir más allá. Hermano, querido hermano, yo te quiero animar en esta mañana. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Pero tú y yo tenemos que tomar esa misma actitud de Moisés. Ir más allá para ver su gloria. Moisés vio la gloria de Dios y toda la historia que este hombre, o se habla de este hombre, todo porque fue más allá para ver la gloria de Dios. Yo sé, hermano, que tú y yo queremos ver la gloria de Dios. Y Dios se quiere manifestar a través de tu vida, a través de mi vida. Pero la clave está en que tú y yo tenemos que ir más allá para ver la gloria de Dios. Este es el pensamiento y la reflexión que quiero dejar en tu corazón. Te quiero animar que tú y yo vayamos más allá para poder ver su gloria. Oremos en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. Yo te pido por cada una de las personas que está escuchando, Señor, que tú vengas a nuestras vidas a retarnos, Señor, a incomodarnos, para ir más allá, para poder ver tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos, porque a veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos quitan tiempo, o simplemente la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, para tomar esa acción como Moisés, ir más allá para ver tu gloria. Padre, en ese momento yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú con ellos en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te quiero animar en esta mañana. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Pero tú y yo tenemos que tomar esa misma actitud de Moisés. Ir más allá para ver su gloria.
Moisés vio la gloria de Dios y toda la historia que este hombre, o se habla de este hombre, todo porque fue más allá para ver la gloria de Dios. Yo sé, hermano, que tú y yo queremos ver la gloria de Dios. Y Dios se quiere manifestar a través de tu vida, a través de mi vida, pero la clave está en que tú y yo tenemos que ir más allá para ver la gloria de Dios. Este es el pensamiento y la reflexión que quiero dejar en tu corazón. Te quiero animar que tú y yo vayamos más allá para poder ver su gloria. Oremos en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. Yo te pido por cada una de las personas que está escuchando, Señor, que tú vengas a nuestras vidas a retarnos, Señor, a incomodarnos, para ir más allá, para poder ver tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos, porque a veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos quitan tiempo, o simplemente la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, para tomar esa acción como Moisés, ir más allá para ver tu gloria. Padre, en ese momento yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú con ellos en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que tú y yo vayamos más allá para poder ver su gloria. Oremos en este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. Yo te pido por cada una de las personas que está escuchando, Señor, que tú vengas a nuestras vidas a retarnos, Señor, a incomodarnos, para ir más allá, para poder ver tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos, porque a veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos quitan tiempo, o simplemente la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, para tomar esa acción como Moisés, ir más allá para ver tu gloria. Padre, en ese momento yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú con ellos en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hay cosas que nos quitan tiempo, o simplemente la vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, para tomar esa acción como Moisés, ir más allá para ver tu gloria. Padre, en ese momento yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú con ellos en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un buen día.
pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.